481-2554. Radiovisión, la frecuencia que te bendice, alegrándote la mañana. Gracias por tu sintonía. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Te invitamos a visitar la librería Vida Nueva, donde podrás encontrar desde productos exclusivos hasta los últimos lanzamientos editoriales y musicales. Todo ello en un ambiente agradable, donde podrás leer, escuchar música, ver videoclips. Te esperamos en el 2909 al norte de la Central Avenue en la ciudad de Chicago, Illinois, con teléfonos 773-481-2554. Ahora puedes visitar nuestra página en Facebook, Librería Cristiana Vida Nueva, 773-481-2554. Que venga lo que te toque y recibe la Iglesia Bautista Castillo Fuerte, ubicada en el 4416 al sur de la avenida Western, en Chicago, Illinois, le da la más cordial bienvenida a este su programa de radio, Juan Firme Cimiento. Le agradecemos a nuestro amable patrocinador, el restaurante Las Brisas, ubicado en el 3207 al oeste de la calle 51 en Chicago, Illinois, con número de teléfono de 773-434-5040, en donde siempre será bienvenido y se le atenderá de una manera muy especial. Amables radioescuchas, muy buenas tardes. Les saluda su servidor Rommel Guerrero. Una vez más contamos con la grande bendición de poder servirle. Y puesto que, gracias a Dios, contamos con la libertad de culto y la libertad de asamblea, esperamos lo haya usted aprovechado al haber asistido con su familia a su iglesia local a adorar a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. El tema de hoy será la Biblia, un libro sobrenatural, por lo tanto debemos leerlo. Gracias por sintonizarnos. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Les saluda su servidor César Ventura, una vez más por la gracia del Señor. Está usted en sintonía de su 850 AM Radio Visión. Nos gustaría compartir con ustedes los horarios de nuestros servicios para que vengan y nos acompañen. El miércoles a las 7 de la tarde tenemos nuestro servicio de media semana y el domingo a las 10 de la mañana nuestro servicio matutino y a las 7 de la tarde nuestro servicio nocturno. No olvide que el domingo, después del servicio por la mañana, tenemos un tiempo para consejería familiar. Si tiene alguna petición o para más información de nuestra iglesia, llámenos al número telefónico 773-816-4977 o visítenos en nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org. Volvemos después de este himno. Que Cristo nos ve, siempre
sabemos que Cristo nos ve. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes adelante, pues estrella fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Él te soberano, Cristo al frente da. Qué bendición, buenas tardes a cada uno de ustedes que nos escucha regularmente cada lunes a las 5 de la tarde. Es una gran bendición poder estar en esta cabina juntamente con nuestros hermanos Rommel y César Ventura y con el pastor Gallegos. Una bendición poder estar esta tarde aquí y una vez más disponernos a servir a nuestro Dios y a su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. En esta tarde quiero brevemente compartir un estudio acerca de lo que es en sí la palabra de Dios. Y lleva por título la Biblia, un libro sobrenatural. Este estudio se compone de varias clases, por lo que le animo a que nos sintonice cada lunes de tal manera que pueda aprovechar al máximo estos estudios. Habiendo o estando nosotros en un tiempo en donde la Biblia es vejada por todos lados, es puesta a un lado y lo peor aún ha sido alterada por muchos. Tenemos nosotros que concientizar que la Biblia es el libro de Dios, es un libro sobrenatural. Mucho de este material que estaré compartiendo, el Señor nos permitió compartirlo en nuestra iglesia local en el año 2007. Con unas breves modificaciones y algo que le he agregado, pero este material fue compartido en el año 2007 en una conferencia bíblica. Y el primer punto que quisiera compartir con usted, amado oyente, se titula El libro de Dios. ¿Qué libro, aparte de la Biblia, muestra en sus páginas a su autor como un ser eterno,
todopoderoso, santo, autosuficiente, creador de todo, y que no se limita a adjudicarle a Dios tan solamente la creación de lo visible, sino que también le adjudica la creación de lo invisible. Solamente la Biblia hace esto, y dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 3, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En este libro, el propósito único es glorificar a su autor, a quien nadie ha visto, y manifestar a las criaturas su poder y deidad a través de lo que sus criaturas pueden contemplar. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:19 dice así, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí, en este libro, en la palabra de Dios, no hay espacio para la vanidad humana, ni los escritores más renombrados son exaltados. A ellos se les dio un mensaje con un así dice el Señor, y no ellos. Si este libro no es de Dios, sino que es humano, ¿por qué no se ha escrito otro semejante en tantos miles de años? Los falsos cristos, los falsos maestros y falsos supuestos dioses encarnados se respaldan tras conceptos bíblicos que han distorsionado. Ellos saben y sienten que este libro no es de humanos, y si ellos quieren ser exaltados, ¿qué mejor que una plataforma que el verdadero Dios ha levantado para sí mismos? Ellos en sí mismos no tienen autoridad. ¿Y por qué no usan otros libros? A ver, meditemos, reflexionemos. ¿Qué falso profeta se ha levantado usando el Corán? ¿A qué falso profeta se le ha ocurrido usar el libro del Mormón? ¿Qué falso profeta de la Watchtower, aparte de ellos, se ha levantado usando el Atalaya? Ellos mismos y el diablo sabe que no hay otro libro como la palabra de Dios, la Santa Biblia. Ellos saben que no hay otro libro en este mundo que tenga tanta autoridad en sí mismo como la Biblia, porque este es el libro de Dios. Empieza con la creación de todas las cosas por la mano de Dios. Sigue a través de toda la historia conocida como el registro del plan de Dios. Y concluye manifestando la voluntad de Dios para el fin de la historia. Por algo dice la Biblia en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. En segundo lugar, quiero que brevemente veamos lo que es la Biblia y el monoteísmo. Es casi universal la evidencia que la humanidad, tanto en las grandes civilizaciones como en las pequeñas tribus, ha practicado la idolatría, que es en sí la erección y adoración a los ídolos. Así como también han practicado el politeísmo, que es la creencia en muchos dioses. Y de igual manera el panteísmo, lo cual enseña que todo es Dios. Y aún así, la Biblia se levanta cual vocero y grita a los cuatro vientos, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. A la idolatría, la palabra de Dios le protesta así: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Al politeísmo
La Biblia le hace saber, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 44:8. Y al panteísmo, que nos enseña que todo es Dios. La Biblia dice así: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. La creación no es Dios. Todo lo que vemos y palpamos no es Dios. Y si el panteísmo enseña que todo es Dios, pues hemos de recordarle a tal filosofía que Jehová Dios un día destruirá a todo lo que ellos llaman Dios. Porque dice la Biblia en 2 de Pedro 3, versículo 7: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Si el panteísmo enseña que todo es Dios, Jehová, el Dios de los cielos, ha de destruir todo esto que se ve, porque la creación no es un Dios, ni es Dios mismo. Independientemente de sus obras, Él es Dios. Y esto de que la Biblia es un libro sobrenatural es más notorio cuando la misma historia y la escritura sagrada registran la idolatría que perseguía al mismo pueblo del cual, humanamente hablando, proceden las escrituras. Porque humanamente hablando la Biblia es de procedencia judía. ¿Cree usted que da gusto registrar todas las bendiciones de un pueblo así? Yo creo que sí. Pero ¿qué tal, hermanos oyentes, registrar todas sus vergüenzas y calamidades, y todo por ser desobedientes? Y algo más, enseñan que un día los gentiles que tanto los judíos aborrecen serían recibidos por Dios como su pueblo. Y también les dice que no todos los descendientes son judíos. Así que escribieron en contra de su orgullo. No obstante, lo que se tenía que escribir, se escribió. Aún así, este pueblo, el pueblo judío, no ha podido producir otro documento semejante, y no hay otro documento de igual valor para ellos que la Sagrada Escritura. Es obvio, este libro, la Biblia, no es el mensaje de hombres para otros hombres, tampoco es el mensaje de hombres judíos para el hombre gentil. Que en medio de una humanidad idólatra, politeísta, panteísta y humanista, subsista un libro que les echa en cara su degenerada conducta y sus abominables prácticas. Y de entre esta degenerada humanidad se levanten hombres a procurar la impresión, la preservación, la multiplicación y la distribución mundial del único libro que habla y revela al hombre su conducta. Entendemos que este es un libro sobrenatural, y es que no es lo que al hombre le guste o le acomode. No es el libro del hombre a Dios, sino es el libro de Dios al hombre. En cuanto al pecado, entendiendo nosotros que la Biblia es un libro sobrenatural, si este libro no es el libro de Dios, sino del hombre, entonces quiere decir que el hombre mismo fue capaz de aclarar con tanta certeza las desgracias de la idolatría, la inmoralidad, el atrocinio, el crimen y otros actos detestables que hunden a los hombres, y además de ello, dictar su propia sentencia. Porque así dice la Biblia respecto al pecado: porque la paga del pecado es muerte. En ninguna manera podemos nosotros pensar que la Biblia sea un libro escrito por hombres, porque en ella misma se registra la condenación de todo hombre que se desvíe y se aparte de los mandamientos de Dios. Dice la Biblia: y vi un gran trono blanco,
y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pensemos por un momento. Si un hombre de nuestra época se sentara a escribir un libro semejante a este, ¿cree usted que anotara con tanta certeza lo que ha de venir sobre él mismo? Y si es un libro de hombres, ¿por qué la mayoría lo rechaza? ¿Por qué la mayoría no lo lee? Si es de hombres, ¿por qué les causa sorpresa que haya supuestas contradicciones? Y repito, supuestas contradicciones. ¿Qué otro libro le llama al pecado pecado sin titubeos y con tanta autoridad? No hay indicios de disculpas en la Biblia misma al condenar actos tales como la brujería, la borrachera, el sodomismo, el homosexualismo, el adulterio, la fornicación, el robo, el soborno, etcétera, etcétera. Por otra parte, en ningún libro se registra que tales abominaciones sean perdonadas, no en base al autocastigo o en base a buenas obras o méritos propios, sino en base al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Tan negro es el pecado que la Biblia dice que lleva al hombre al infierno. Pero ¿a quién le pide permiso la Biblia para anunciar al hombre que Dios le ama y si se arrepiente, Él le perdona y le lleva al cielo? En este libro a nadie se le sugiere que dé su voto para declarar lo que es pecado o no. Con autoridad la Biblia habla. A nadie se le pidió su opinión. Oh, qué hombre como el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pensemos nosotros lo incómodo que fue para ese hombre, el cual declara que Dios habló por él, que el Espíritu de Dios habló por él. Pero pensemos nosotros lo incómodo que ha de haber sido para él saber que se habría de registrar su pecado de adulterio, de asesinato entre Betsabé y el esposo de ella. Las grandes vergüenzas de los hombres, por muy santos que se hubieran llamado o por muy santos que hubieran sido, la Biblia los registra, porque no es el libro del hombre para el hombre. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también aclara la misma palabra de Dios: bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Si es cierto que la Biblia condena el pecado y la Biblia enseña que ha de ir al infierno el alma que peque contra Dios, pero bendito sea Dios, este libro a nadie le pide permiso, ni para denunciar el pecado, ni para hablar de la grandiosa misericordia y bondad de Dios, porque es el libro sobrenatural. Dios no está tratando de hablarle lisonjas a nadie. El libro bendito de Dios habla con autoridad que viene del cielo, y por lo tanto se le amonesta a todo profeta en la Sagrada Escritura que hable la palabra de Dios. Dice la Biblia: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado?
¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? La palabra de Dios nos enseña a nosotros que este libro no solamente ha sobrevivido los miles de años que lleva de historia, pero además ha sobrevivido ataques aún de la misma religión oficial. En lugar de la Biblia desaparecer, se ha multiplicado más por todo el mundo, y por la gracia de Dios, los mismos hombres de la misma humanidad entre la cual se ha levantado la oposición, de entre ellos mismos se levantan hombres que luchan y han derramado su sangre, y la tierra ha bebido la sangre de estos hombres que han luchado para que la palabra de Dios se siga predicando. La Biblia nos enseña a nosotros en Isaías capítulo 40, y le acompaño por favor que le animo por favor que me acompañe, si usted puede abrir su Biblia allí en Isaías capítulo 40. Leemos este hermoso pasaje de la Sagrada Escritura. Isaías capítulo 40 dice en el versículo 15: He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo, como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dios, el gran Dios del cielo, creador de todo, le habla al hombre a través de este libro, y por su gracia ha sostenido este bendito libro. Dios habló, e independientemente de la opinión pública y aún de su propio pueblo, este libro se escribió, porque la Biblia es el libro de Dios, un libro sobrenatural. Y le animo a usted, amado oyente, a que tome tiempo para meditar en este sagrado libro y nos siga acompañando en el avance de estos estudios. La Biblia, un libro sobrenatural. Si gusta visitarnos, estamos ubicados en el 4416 al sur de la Western Avenue, y si desea comunicarse con nosotros, llámenos por favor al número telefónico 773-816-4977 o visítenos en nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org. Estamos para servirle en la Iglesia Bautista Castillo Fuerte. En nuestro próximo programa continuaremos con el tema La Biblia, un libro sobrenatural. Gracias por sintonizarnos. Esperamos haber sido de bendición. Acompáñenos el próximo lunes a la misma hora. Que Dios le bendiga. Gloriosa te invita a su 10º congreso con el lema Hacia Aguas Profundas, los días viernes 3 y sábado 4 de octubre en Amherst Christian Reformed Church en Amherst, Illinois. Palabra de unción y poder con los conferencistas